el artista para mí no tiene ninguna responsabilidad precisa. Eso es lo que yo creo. El artista hace sencillamente lo que entiende. Y esa, para mí, es digamos, una posición tan política como convertirte en un narrador de ciertos eventos políticos, o un comentador, o un crítico, o un luchador incluso de ciertas cosas, o en contra de ciertas cosas. Cuando se habla de sensibilidades, la imagen que me viene a la mente es esa de una herida abierta. En el año 94 yo empecé a estudiar qué estaba pasando en el tejido cultural y social de Cuba, y específicamente de La Habana. Como todos sabemos, ese fue el periodo especial, o el centro, un momento muy importante de lo que se denominó el periodo especial, y en ese momento yo considero que yo empecé a abrirme a eso que hablaba anteriormente, a una sensibilidad determinada. Por un espacio de años, ya van como desde el 2003 a hoy, donde yo alterno entre Europa y La Habana. Y esa experiencia de alternancia entre, digamos, lo que está pasando en Europa, también mucho Estados Unidos y Cuba, me ha dado un rango muy amplio de experiencias. Y a mí ha sido importantísimo recordar y extrañar, como nosotros decimos. No creo que ha sido una actitud de melancolía, sí ha sido una actitud de investigación, de búsqueda en cosas que había dejado, que no estaban completas en mi vida. Y recordar es un pase. Entonces, actualmente mi creación tiene que ver mi proceso de creación tiene que ver con la lectura de textos, la extracción de fragmentos de esos textos que me interesan y la traducción y la conversión de esos textos a imágenes. Ahora específicamente estoy muy concentrado en las telas y en la historia del tejido. Y el tejido me da la posibilidad obviamente, de tener esa flexibilidad tan grande de casi como un líquido también, adaptarse a nuestros cuerpos, a la arquitectura, a objetos, a cosas. El museo siempre ha tenido, el Museo Nacional de Bellas Artes ha tenido en mi imaginación, en mi vida, una función muy importante de lo que hablamos anteriormente, y yo siempre he comprendido este espacio junto con el de arte cubano como templo donde el aislamiento o la condición de isla no existe. O sea, cuando me proponen la idea esta de participar en la exposición, estaba muy bien definido que la exposición iba a ser, iba a tener una relación directa con la historia de la ciudad por los 500 años, o sea, el aniversario de los 500 años de la ciudad. Entonces me pareció ideal pensar en este poema, utilizar este poema, que Lezama, que es un poema donde Lezama expresa cuán sonora es la ciudad. Empecé a trabajar en esta obra hace
sea, alrededor de un año. La imagen que compone este texto traducido en olas es una puesta del sol, pero una puesta del sol que también puede ser amanecer. Es una obra la cual divide dos espacios y funciona de esa manera como una especie de telón, como una especie de cortina, en la cual el espectador va, digamos, a enfrentarse, a pasar esta puesta del sol y transitar de un espacio a otro. Esa parte, digamos, la cortina tiene dos caras y esas dos caras no están juntas, están separadas. Y la idea mía siempre fue que a partir de esa cortina uno pasara de la puesta del sol al amanecer. O sea, dando simplemente un paso. Exhibir la cortina, exhibir la puesta del sol, exhibir el amanecer hoy como fin de año, para mí me parece que es un cierre espectacular.